Los estilos de trazado permiten definir criterios específicos con los que se van a imprimir los objetos en función de su color o de la capa en que se encuentren. Es decir, podemos crear un estilo de trazado que indique que todos los objetos de color verde, por ejemplo, se impriman en nuestro plotter de ese u otro color, pero además con un estilo de línea, de relleno y de terminación de línea distinto al que originalmente tiene en el dibujo. Los estilos de trazado residen en tablas que se guardan como archivos en la carpeta Plot Styles. Podemos por ello crear muchas tablas y en cada una de ellas varios estilos. Esto prácticamente no tiene límite. Existen dos tipos de tablas. Las dependientes del color, donde podemos crear estilos de trazado en función del color del objeto, y las de estilo guardadas, que podemos aplicar a las capas. Así, cuando configuramos la página, elegimos la tabla de estilo de trazado a aplicar. Los criterios de impresión que contenga esa tabla prevalecerán al momento de imprimir la presentación. Obviamente podemos no seleccionar ninguna tabla de estilos al momento de configurar la página de la presentación. En esos casos simplemente se aplicará la tabla predeterminada en donde cada objeto se imprime tal y como está en el dibujo, y en función de la configuración que le hayamos dado a la impresora o plotter según vimos en el tema anterior. Antes de crear un estilo de trazado propio, debemos considerar que en el cuadro de diálogo opciones, ahí hay una ceja llamada trazar y publicar. Ahí podemos seleccionar varios elementos para determinar el comportamiento de los estilos de trazado. Por ejemplo, si estos van a afectar a los objetos según su color o por capa y qué estilo predeterminado se va a aplicar a los dibujos nuevos. Veámoslo en el siguiente segmento de video. Los estilos de trazado son archivos que dan instrucciones muy específicas respecto a cómo debe trazarse un dibujo en función del color de sus objetos o de la capa a la que pertenecen. Antes de crear una tabla con un estilo de trazado, vamos a considerar que en el cuadro de diálogo opciones, en la ficha trazar y publicar, tenemos un botón llamado parámetros de tabla de estilo de trazado, que al pulsarlo nos abre un cuadro de diálogo en donde nos da o donde podemos configurar cómo se va a comportar AutoCAD respecto a esos estilos de trazado. Es decir, si vamos a usar estilos de trazado dependientes de color o bien lo que se llama estilos de trazado guardados, que están más bien asociados a las capas. También vamos a indicar si se utiliza de manera predeterminada o por defecto un estilo de trazado ya creado. Aquí dice ninguno. Si no tenemos ningún estilo de trazado especificado en este cuadro de diálogo, entonces los objetos se imprimen tal cual están en el dibujo. Si en cambio hemos creado y seleccionado aquí un estilo de trazado, ese es el que se va a sobreponer sobre el dibujo tal cual está en pantalla y va a dar instrucciones específicas para su trazado. Hay algunos estilos de trazado ya predeterminados de AutoCAD, monocromo, screening, grayscale, etcétera, que usted puede, como vamos a ver un poco más adelante, explorar y utilizar en su trabajo. Para crear un estilo de trazado podemos ir al menú de AutoCAD, usar la opción Imprimir y en ella nos desplazamos a la parte de abajo y seleccionamos Administrar estilo de trazado. De manera similar a la administración de trazadores, esta opción también abre una carpeta de Windows. En ella podemos encontrar no solamente el asistente para añadir nuevas tablas de estilo de trazado, sino todos los estilos de trazados que ya están configurados y los que podamos nosotros agregar. Al hacer clic en el asistente, decíamos de manera similar a cuando configuramos trazadores, simplemente debemos indicar qué tipo de tabla vamos a utilizar, si una tabla dependiente de color o una tabla de estilos guardados o de trazado guardados, que son más bien dependientes de las capas. Aquí vamos a usar una tabla de estilos de trazado que dependan del color y finalmente debemos darle el nombre que va a tener ese estilo. Aquí le voy a poner mi estilo. Hasta ahí podríamos ir ahora directamente a configurar ese estilo de trazado pulsando el editor de tablas de estilo de trazado. Sin embargo, voy a dar aquí finalizar
y el resultado es el mismo que si le doy doble clic a mi archivo de estilo de trazado. Observe que aquí tengo mi archivo llamado mi estilo. Al hacer clic entonces se abre el cuadro de diálogo que me permite configurar mi estilo de trazado. Aquí la primera ceja general tiene información de carácter general y la oportunidad de añadir una descripción a mi archivo. Para configurar mi tabla de estilos de trazado puedo utilizar una vista de tabla o bien una vista de formulario. Como recordará, esta tabla de estilos de trazado es dependiente del color. Eso significa que yo puedo dar instrucciones específicas de cómo se deben trazar los objetos en función del color en el que estén dibujados. Por ejemplo, puedo seleccionar aquí que todos los objetos que sean de color rojo se impriman de color azul. Eso puede dar lugar a una combinación muy caótica de elementos. Sin embargo, estas son las posibilidades que da el programa y al final del capítulo, en el texto de este capítulo, se dan una serie de consejos para que usted pueda manejar esto de manera sistemática. Como sea, el asunto es que entonces a los objetos del color que yo he definido aquí, puedo definirles un color distinto, una serie de características en función del plotter, incluso el número de plumilla que se va a utilizar. También podríamos indicar que esos objetos de ese color se impriman con un estilo de línea distinto. Observe el tipo de línea que he seleccionado, con un grosor distinto, una finalización específica, una junta con otras líneas también específicas e incluso con un relleno determinado. Al pulsar guardar y cerrar, esas instrucciones quedan ahora en mi estilo y veamos un poco más adelante cómo es que vamos a seleccionar estos estilos en la configuración de página.